Nuestro viaje continúa hacia un lugar que es un fragmento de un mundo perdido. Un mundo anterior a los océanos y a los continentes que hoy conocemos. Su nombre es Fanjing-san. No es una montaña nacida de la colisión de placas tectónicas. Es una sobreviviente. Un pedazo del supercontinente Rodinia, formado hace más de 1000 millones de años. Sus extrañas formaciones de arenisca roja guardan un secreto. En su interior, cristales de cuarzo puro capturan la luz del amanecer. La reflejan en un ángulo preciso, creando un resplandor casi sobrenatural que baña las cumbres. Pero su verdadero misterio reside en su aislamiento absoluto. Aquí, la evolución tomó un camino diferente. El 95% de sus insectos no existen en ningún otro lugar del planeta. Sus especies vegetales son rehenes de la altura, incapaces de sobrevivir más allá de sus laderas. Y a medida que se asciende, el mundo exterior desaparece. A más de 2000 metros de altura, el sonido se desvanece. La atmósfera densa absorbe los ruidos, creando uno de los silencios naturales más profundos de la Tierra. Los viajeros solo escuchan el ritmo de su propio corazón. Una conexión íntima con un planeta que existió mucho antes que nosotros. Fanjing-san no es solo una montaña. Es una cápsula del tiempo geológico. Un reino silencioso que custodia los secretos de la Tierra primigenia. Dejamos atrás el silencio de la roca primigenia. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el sur, a la provincia de Shanxi. Aquí, el paisaje cambia por completo. Entramos en un dominio de niebla perpetua y nubes bajas. Se alza el monte Mian, una inmensa mole de piedra caliza y basalto. Sus picos se elevan a más de 2500 metros de altura. Sus laderas se extienden por cientos de kilómetros cuadrados. Pero su verdadera naturaleza no está en sus cumbres, sino en su interior. La montaña está perforada por más de 100 cuevas naturales. Algunas son apenas refugios en la roca. Otras se hunden 50 metros en la oscuridad absoluta. Durante siglos, estos vacíos en la piedra fueron santuarios. Monjes y ermitaños buscaban la iluminación en su silencio profundo, lejos de cualquier distracción del mundo. Su historia está ligada para siempre a un antiguo sacrificio. La leyenda de un hombre leal que inspiró una tradición milenaria. Al amanecer, el paisaje se transforma en un océano de nubes. Los bosques de pinos parecen flotar sobre un mar blanco y denso. Las cumbres se convierten en islas suspendidas entre el cielo y la tierra. El monte Mian es un santuario de quietud. Un lugar donde la piedra y la niebla invitan a la contemplación. Pero la serenidad de las nubes oculta una fuerza mucho más violenta. Nuestro viaje da un giro drástico. Nos adentramos en la antigua meseta de Ingan, una tierra forjada por el fuego. Esta no es una tierra de erosión lenta, sino de creación súbita y violenta. Más de 30 erupciones volcánicas sacudieron esta región en los últimos 10.000 años. Cada una de ellas alteró el paisaje para siempre, dejando una cicatriz de fuego en la corteza terrestre. El suelo quedó cubierto por un manto de ceniza de casi 2 metros de espesor. Este polvo, rico en sílice y azufre, envenenó la tierra durante milenios. Tiñó el paisaje de un gris fantasmal, frenando el avance de la vida. Pero bajo esta superficie de aparente quietud, el corazón del planeta sigue latiendo. Los científicos han registrado extraños temblores magnéticos, especialmente durante las lluvias. Estas vibraciones indican que el magma profundo todavía se agita bajo la corteza. La zona es conocida por sus manantiales geotermales. Aquí, el vapor cálido se eleva a través de la nieve y los bosques de pinos. Se puede sentir el calor de la tierra atravesando el aire helado, un recordatorio constante de la fuerza que duerme bajo nuestros pies. En este mundo remoto e intacto, la tierra respira con el pulso oculto de un gigante dormido. Dejamos atrás el aliento de fuego de la meseta. Nuestro viaje nos eleva ahora hacia el reino del hielo eterno, en el suroeste de China. Ante nosotros se alza la montaña nevada Yulong. No es una sola cumbre, sino una muralla de 13 picos que rasgan el cielo a más de 5500 metros de altura. Es uno de los pocos lugares del mundo donde glaciares antiguos han sobrevivido tan cerca del trópico. Para los escaladores, ascender esta montaña es un viaje físico y espiritual. Lo llaman la búsqueda para tocar el cielo del sur. Y aquí, el mundo moderno desaparece. Más del 70% del área no tiene señal de telefonía. El viajero se encuentra completamente aislado. Solo queda la montaña, el viento y un silencio congelado. Un teleférico asciende hasta los límites de la vida, a casi 4500 metros.
Allí arriba, entre nubes y hielo, el tiempo parece detenerse. Muchos de los que alcanzan estas alturas afirman que el sonido se desvanece. La respiración se vuelve lenta. El latido del corazón se funde con el silencio primordial. Es como cruzar una frontera invisible, hacia el reino eterno del hielo. Estos son los lugares que nos recuerdan la inmensidad de nuestro planeta. Si deseas continuar esta expedición a través de más maravillas ocultas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Secretos del Mundo Desconocido. Descendemos de las alturas heladas para adentrarnos en un paisaje donde el agua y la piedra han dialogado durante milenios. Viajamos al norte de Jiangxi, donde ríos, lagos y montañas se fusionan en una sola entidad. Nos recibe el Monte Lu. Sus cumbres, a casi 1500 metros de altura, son un santuario natural y cultural reconocido por la UNESCO. Y al llegar, se comprende el porqué. Más del 70% de la montaña está cubierto por un bosque denso y antiguo. Su niebla constante y su profunda humedad le han ganado el título de la montaña oculta entre las nubes. Pero lo que hace único al Monte Lu no es solo su belleza, sino su historia. Durante siglos, fue el corazón espiritual y académico de China. Monjes, sabios y poetas buscaron refugio y reflexión entre sus picos. Aquí se compusieron más de 4000 poemas antiguos, convirtiendo la montaña en un archivo viviente del espíritu de una nación. Al abandonar el Monte Lu, uno comprende que no es solo un paisaje. Es un punto de encuentro entre la sabiduría, el arte y el alma humana. Un lugar donde la naturaleza y la cultura se volvieron una sola cosa. Nuestra exploración de Jiangxi nos lleva ahora a un corazón más salvaje. Nos adentramos en la montaña Dahu, un océano de vegetación primigenia. Se extiende por más de 200 kilómetros cuadrados. Aquí, los bosques primitivos, los valles profundos y los acantilados de granito se fusionan en un paisaje sin fin. Su cobertura forestal alcanza un asombroso 97%. Esto la convierte en un pulmón verde natural, una de las reservas de oxígeno más puras del este de China. A más de 1000 metros de altitud, una obra de ingeniería permite experimentar esta inmensidad. Un ferrocarril de 7 kilómetros se desliza por el borde de los acantilados. Viajar en él es flotar entre valles suspendidos, sobre un mar de nubes y bosques de un verde profundo. Es una travesía por las venas de un mundo perdido en el tiempo. El viaje se convierte en un vuelo silencioso entre gigantes de piedra. A un lado, el abismo insondable se viste de verde esmeralda. Al otro, el cielo parece estar al alcance de la mano. Esta reserva natural protege más de 3000 hectáreas de bosque virgen. Es el hogar de 200 especies animales raras, muchas de ellas bajo estricta protección nacional. Caminar por los senderos de Dahu es sentir cómo los pulmones se llenan de un aire tan puro que parece casi irreal. Es una sensación primigenia, como si volviéramos a respirar por primera vez. Nuestro viaje cambia de rumbo, y nos desplazamos hacia el noroeste de Hubei. Dejamos atrás la pureza salvaje para adentrarnos en un reino de espiritualidad. Allí, entre picos que acarician las nubes, se alza una de las montañas más sagradas de China, el Monte Wudang. Con una extensión de casi 300 kilómetros cuadrados, este lugar es la cuna del taoísmo y del tai chi. Aquí, el equilibrio universal del yin y el yang no es una filosofía, sino un paisaje tangible. Se manifiesta en el movimiento perpetuo de las nubes y la quietud de las cumbres. Antiguas estructuras, con más de 1000 años de historia, se ocultan entre bosques de pinos y acantilados vertiginosos. Cada templo y cada pabellón simbolizan la armonía perfecta entre la humanidad y el cosmos. Desde las alturas, el conjunto de montañas, templos y niebla forma una vasta pintura de tinta china. Un paisaje que a menudo es llamado el techo divino del cielo. Aquí se puede caminar por corredores suspendidos que atraviesan bosques nubosos. Se pueden tocar las tejas milenarias, y sentir cómo el viento respira al unísono con la montaña. Para los maestros de las artes marciales, Wudang es el origen de todo. Es el lugar donde el movimiento físico se transformó en meditación profunda, donde la lucha se convirtió en una danza elegante, donde el cuerpo y el espíritu aprendieron a moverse como una sola entidad. El Monte Wudang no es simplemente un destino. Es un viaje espiritual donde el ser humano redescubre el equilibrio perdido entre la naturaleza y uno mismo. Ahora, nuestra expedición nos conduce a un mundo donde la realidad se desvanece. Entramos en un dominio donde la niebla lo cubre todo. Nos encontramos en el Monte Lushan, conocido en la antigüedad como la montaña de la niebla eterna.
Este lugar permanece oculto bajo un manto de espesas nubes durante más de 200 días al año. La humedad ambiental supera constantemente el 95%. Mantiene las piedras y el aire fríos y cargados en cualquier estación. Pero aquí ocurre algo extraño. En la cumbre, la radiación cósmica es un 12% más alta que la experimentada en un avión comercial. Este fenómeno provoca en los visitantes una leve sensación de irrealidad, como si estuvieran flotando entre dos dimensiones. A lo largo de sus laderas, más de 1700 escalones de piedra cubiertos de musgo serpentean entre los árboles. Se adentran en bosques donde los ecos se desvanecen y el sentido de la orientación se pierde por completo. Más del 70% de la montaña no tiene residencia permanente. Sus noches están ahogadas en una oscuridad y un silencio absolutos. Caminar por Luzán es como entrar en un sueño del que uno nunca despierta del todo. Todo parece real, pero al mismo tiempo, imposible. Es como si la propia montaña existiera en otra frecuencia de la realidad. Con su aislamiento, su niebla constante y su aire casi mudo, el monte Luzán se erige como un monumento a la soledad y la reflexión. Nuestro viaje nos eleva ahora hacia el cielo. Volamos a las imponentes montañas Tian Shan, en el corazón de la región de Xinjiang. Allí, a casi 2000 metros de altitud, nos espera una joya de la naturaleza. Es el lago Tianqi, cuyo nombre significa lago celestial. A poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Urumqi, este lago en forma de media luna es una visión sobrecogedora. Mide más de 3 kilómetros de largo, casi 1,5 de ancho, y alcanza una profundidad de 105 metros. Fue formado por la fuerza implacable de antiguos glaciares hace miles de años. El hielo talló esta joya de color turquesa en medio de picos nevados y bosques de abetos. En el año 1783, un comandante de la dinastía Qin lo nombró oficialmente Tianqi. Con ello, estableció su lugar como el corazón divino de esta cordillera. Sus aguas son tan cristalinas que permiten ver con total claridad hasta 12 metros de profundidad. En los días de calma absoluta, el lago se transforma en un espejo líquido. El reflejo de las montañas es tan perfecto que la mente no distingue dónde termina el cielo y dónde comienza la tierra. Se crea un universo doble, una ilusión de simetría imposible. Las leyendas locales susurran que estas aguas eran el baño sagrado de una antigua diosa. Creían que sumergirse aquí otorgaba una vida larga y plena. Por eso, Tianqi no es solo una maravilla natural. Es un portal a un mundo donde la mitología y el paisaje son uno solo. Dejamos las aguas celestiales para adentrarnos en un reino de piedra y vértigo. Nuestro viaje nos lleva ahora a la provincia de Hubei, a un lugar donde la roca brilla con una luz propia. Es la montaña Baixi. Su nombre significa piedra blanca, y no es una casualidad. Está formada por un inmenso cuerpo de mármol y dolomita, pulido durante 700 millones de años. Este macizo resplandece como un faro de nieve eterna contra el verde profundo de los bosques. Estas capas de roca estuvieron alguna vez en el fondo de un océano prehistórico. Fuerzas geológicas monumentales las empujaron hacia el cielo hace 140 millones de años. Hoy, sus estratos se apilan como las páginas de un libro que narra la memoria más antigua del planeta. Pero la fama de Baixi reside en una estructura moderna que desafía la gravedad. Un puente de cristal de 95 metros de largo, suspendido a casi 2000 metros de altura. Está anclado directamente al borde de un acantilado vertical. Caminar sobre él es flotar sobre el abismo. Es ver las nubes moverse bajo tus propios pies. Es sentir el viento helado que sube desde el vacío y escuchar el silencio profundo de las alturas. El folclore local dice que las piedras blancas son el cuerpo de un monje que alcanzó la meditación eterna. Cuentan que transformó la montaña en un templo viviente de quietud. Baixi no es solo una montaña. Es un desafío a nuestra percepción del mundo, un lugar donde el ser humano se mide contra el vacío. Desde las alturas vertiginosas, nuestro viaje desciende ahora hacia las raíces de la historia. Regresamos a la provincia de Liaoning, a un lugar donde la piedra guarda el eco de un antiguo reino. Es la montaña Wu. Se eleva 820 metros sobre el paisaje, pero su verdadera grandeza no está solo en su altura. Está en los secretos que ha protegido durante milenios. En el año 37 a.C., esta montaña fue elegida como la primera capital del reino de Goguryeo. Fue la cuna de una de las civilizaciones más poderosas del noreste de Asia. Su geografía la convertía en una fortaleza natural impenetrable.
El macizo se extiende a lo largo del río Hun, con acantilados escarpados que actúan como murallas. Sus valles cerrados eran trampas mortales para cualquier invasor. Pero su rasgo más sobrecogedor es una grieta que parte la montaña en dos. La llaman la grieta en el cielo. Es un pasadizo de apenas unos centímetros de ancho en su parte más estrecha, pero con más de 30 metros de profundidad. Caminar por ella es sentir que la montaña te devora lentamente, mientras una única línea de luz azul brilla muy por encima. Las excavaciones arqueológicas han revelado que su historia es aún más antigua. Se encontraron herramientas y armas de más de 4.500 años. Demuestran que humanos prehistóricos buscaron refugio entre sus rocas mucho antes de que se fundara ningún reino. La montaña Wu no es una ruina. Es un archivo de piedra, donde cada grieta cuenta la historia de la Tierra y de la humanidad. Nuestro viaje nos lleva ahora al límite de la audacia humana. Llegamos a una de las 5 montañas sagradas de China, y quizás la más peligrosa del planeta. Es el monte Huashan. Se alza cerca de la ciudad de Huayin, con su cumbre más alta perforando el cielo a más de 2.100 metros. Sus enormes paredes de granito se elevan como cuchillas afiladas. Durante siglos, fue un lugar de peregrinación y retiro espiritual. Más de 20 templos y pagodas antiguas se aferran a sus laderas, como testimonios de una fe inquebrantable. Pero lo que ha hecho famoso a Huashan es un sendero que desafía la lógica y el miedo. Se le conoce como el paseo en tablones por el cielo. Es un camino hecho de simples tablas de madera, clavadas directamente en la pared vertical de un acantilado. Para cruzarlo, solo hay unas cadenas de hierro a las que aferrarse. Debajo, solo hay cientos de metros de caída libre. No hay barandillas. No existe red de seguridad. Solo el abismo, unas tablas de madera y un arnés como única promesa de vida. Avanzar por este sendero es flotar entre las paredes del cielo, en una prueba absoluta de coraje. Cada paso es una decisión. Un movimiento en falso y el vacío reclama su tributo. Huashan no es solo una montaña. Es el lugar donde el miedo se transforma en libertad. Pero si Huashan es la prueba definitiva del valor, nuestro viaje nos lleva ahora a un lugar que trasciende el desafío físico. Nos dirigimos al destino final. Un lugar donde la tierra misma parece haber abierto un portal hacia los cielos. Estamos ante el monte Tianmen. Su cumbre no termina en un pico afilado, sino en un arco colosal de piedra. Un vacío perfecto conocido como la Puerta del Cielo. Este arco no fue tallado por el hombre. Es el resultado de un cataclismo geológico, cuando el corazón de la montaña se derrumbó hace millones de años. Sus dimensiones desafían la imaginación. Es tan alto que un edificio de 40 pisos podría atravesarlo sin tocar sus bordes. Sus paredes guardan el secreto de un océano perdido, con fósiles marinos incrustados en la roca a más de 1.500 metros de altura. Un mar antiguo que ahora toca las nubes. Pero para llegar a la puerta, Tianmen exige su propio tributo al valor. Una pasarela de cristal puro, suspendida a 1.400 metros sobre el valle. Camina sobre ella es camina sobre el air. El mundo se desvanece bajo tus pies, dejando solo la inmensidad del abismo. Y al final del recorrido, al cruzar el umbral de la gran puerta de piedra, la sensación es sobrecogedora. Es como abandonar el mundo conocido y entrar en un reino diferente. Un lugar donde lo imposible se vuelve tangible. Tianmen no es solo una montaña. Es un recordatorio de que la Tierra aún guarda portales a lo extraordinario. Así termina nuestra expedición a través de las cumbres más sagradas y asombrosas de una tierra milenaria. Hemos caminado por senderos que desafían a la muerte. Hemos contemplado paisajes que parecen pintados por dioses. Hemos sentido el peso de millones de años bajo nuestros pies. Estas montañas son más que formaciones geológicas. Son bibliotecas de tiempo profundo. Son templos naturales donde el silencio habla con más fuerza que cualquier palabra. Nos recuerdan que, por mucho que avancemos, siempre seremos pequeños ante la inmensidad de nuestro propio planeta. Y que la Tierra, en su grandeza silenciosa, todavía guarda maravillas que superan nuestros sueños más audaces. El viaje nunca termina. Solo cambia de horizonte.